Bueno, voy a presentar a Víctor Samuel Rivera, ¿no? Con el que aprendí tanto en las aulas de San Marcos, ¿no? Y tenemos varias discusiones pendientes sobre Descartes. Es doctor en filosofía, magíster en filosofía, licenciado en filosofía y bachiller en humanidades. Tiene más de 80 publicaciones entre artículos, textos y reseñas. Textos en colaboración. En colaboración con Italia, México, Argentina, Brasil y otros países. Es profesor de seminario de tesis e investigación en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y aparte es una persona con la que es una delicia discutir sobre temas de filosofía. Una persona. Bueno, ahora se van a desilusionar porque todo lo que voy a decir no se parece en nada a todo lo que hemos estado escuchando el último rato, pero bueno. Lo primero que quiero decir es que el texto que voy a leer es una especie de memoria de algo que he vivido recientemente, que ustedes saben es el 15 Congreso Nacional de Filosofía en Puno. Allí conocí a un personaje muy extraño que se llama José Lora Cam, que, bueno, es marxista, pero que tal vez le hubiera gustado mucho algunas cosas que ustedes dijeron, ¿no? Pero, en fin, no sé. Simplemente voy a leer lo que he escrito. Mientras que no nos linchen saliendo acá de la Facultad de Filosofía. Sí. No, acá... No, una cosa afortunada de esta universidad es que aquí no hay ningún modelo de lo que está permitido, sino que todo puede ser. Sí. Todo lo que puede ser es. ¿No? Dejamos ser a las cosas y a la gente. Bien. Entonces, el texto que voy a leer se llama José Lora Cam, Recuerdos. El pensamiento andino es y debe ser hermenéutica. Ya sé que ustedes están bien remotos de todo esto, pero espero que con la introducción que haga puedan adquirir algún conocimiento de las cosas raras que voy a decir. Durante el 15 Congreso Nacional de Filosofía, que fue organizado por la Universidad del Altiplano de Puno, tuve la suerte de compartir el alojamiento con diversos asistentes al evento. Recuerdo los simpáticos desayunos con Alisa Delgado Tornés, doctorada en Ciencias Filosóficas por la Universidad de Oriente en Cuba, con quien, junto a Zenón de Paz, querido profesor de la Universidad Nacional de San Marcos, solíamos ir al Congreso en un coche dispuesto por la institución organizadora. En el hotel se hallaban algunas personalidades regionales de la comunidad filosófica. Junto a Fidel Tubino, que debo decir ahora que ha sido mi profesor, posiblemente el más notable filósofo especializado en temas de interculturalidad en el Perú, encontraba en las mañanas de café y pan con mermelada a Julio Olorte, de la Universidad de Iquitos, o nos visitaban desde su hotel los profesores Carlos Mora y Aníbal Campos de San Marcos. No faltaba algunas veces el místico padre Hermógenes Coral, de quien me reí mucho, porque siendo él sacerdote, no es del gusto de la clase de sacerdotes que me gustan más a mí. Así que, porque a mí me gustan con sotana y a él le gustan con pantalón. Entonces, no, eso es para que veas lo que pienso del misterio, ¿ya? Mientras más misterioso es más interesante, mientras menos misterioso es más común y quizá no sea tan interesante, no sé. Tan afecto a las reformas de la Iglesia, por cuyo motivo he dejado de asistir hace años a la misa ordinaria. Lo que es motivo de esta reflexión, sin embargo, se hallaba siempre en mesa aparte y rodeado impecablemente de rubias e inspiradoras jovencitas europeas. Era José Lora Cam, el más marxista y más ortodoxo en el Congreso, el más ortodoxo de cuantos filósofos haya yo conocido en mi pobre vida. Estaba Lora Cam enterado de cuanto en el Congreso se había dicho, en particular temas como la decolonialidad, el multiculturalismo, la aproximación andina a la racionalidad y lo andino como pensamiento e incluso como filosofía. Voy a citar palabras de Lora Cam que son muy graciosas y muy ilustrativas. Eso no es más que folclorismo, es antropología.
A eso que hace esa gente no se puede llamar filosofía. Más bien es una muestra de cómo los filósofos se dejan dominar por la última moda que se hace en Europa. Fin de la cita. En algo, a Laura Kamm no le faltaba razón, y en algún sentido este texto se describe para explicar por qué. Laura Kamm es hasta hoy una gran personalidad cultural de Arequipa. Esa es la razón de su participación en este congreso al cual también asistí yo, como conferencista magistral, ¿no? Teniendo él más de 70 años y no ejerciendo más la docencia universitaria. Entiendo que en las décadas de 1990, pero más aún en la anterior, colmaba los auditorios del sur del Perú, especialmente en la Universidad San Agustín de Arequipa, que es su institución de procedencia, con impactantes arengas materialistas y marxistas, en una época en que el Perú venía asignado por el terrorismo, inspirado por esas ideas materialistas y marxistas precisamente. Los cambios ocurridos desde entonces en el mundo histórico han ido junto con un gran viraje en los discursos recurrentes de la izquierda. Laura Kamm deplora esos cambios y a través de su aceptación y su acogida por el auditorio, queda claro que quienes hacen o pretenden hacer filosofía andina, al menos quienes la hacen en los Andes y no en la costa, aceptan con mayor entusiasmo las arengas materialistas, aunque sea ya discurso antiguo para la comunidad filosófica en general. ¿Por qué esto es así? En gran medida lo es en contraste con la evolución del discurso recurrente de la izquierda en los últimos 30 años, y se me permita aquí hacer un excurso. Una vez que cayó el muro de Berlín y en un lapso de tiempo récord para la historia del pensamiento, los filósofos o pensadores marxistas se volvieron en lo que ahora se llama liberales de izquierda, ¿no? Estos se desviaron primero, en las décadas de 1990 al 2000, a dar soporte y a hacer causa común con el programa económico y político liberal. Eso es para la gente que no tiene memoria, mejor es ayudarla, ¿ya? Pasando de la lucha de clases y de la dictadura del proletariado, de Hegel, Feuerbach, Marx y Engels, a los derechos humanos liberales y a la democracia americanamente comprendida. Después, hacia el año 2000 y la actualidad, los discursos de izquierda, de esta izquierda moderna, han pasado a dar forma ideológica a agendas de estimulación social y ampliación de los espacios institucionales para la práctica del sexo. A dar articulación conceptual, sin mucho éxito desde el punto de vista mío, a la idea de que los derechos humanos, un compromiso filosófico ya por sí mismo bastante discutible, con la idea de que sean extendidos desde la gente a los animales. No, paréntesis, pagan impuestos, tienen obligaciones, delinquen, van a las elecciones. ¿Cómo así pueden tener derechos los hipopótamos o los murciélagos? Ya, cierra el paréntesis. ¿No? Porque hay ciertas cosas que de repente necesitan un modelo más claro para que yo las comprenda. No me imagino a un hipopótamo votando. El discurso recurrente de izquierda actual extiende la agenda ético-normativa del liberalismo, acentuando el individualismo metafísico, que es la base de la ideología de mercado, y su concepción de la sociedad humana como un acuerdo entre contratantes interesados en aumentar su cuota personal de placer y de riqueza. No, lo cual, justamente como no es mi caso, me deja perplejo todo eso que tiene que ver con el placer y la riqueza, aunque no está mal ninguna cosa ni la otra. Los animales también tienen una cosa y la otra. El desarrollo del discurso recurrente de la izquierda europea y anglosajona, sin duda, no ha calado en los Andes. Laura Kamm dio una conferencia en Puno ese jueves 29 de octubre, donde quedaba claro que la agenda individualista de la izquierda filosófica actual es inaceptable para él, pero también para el auditorio, ya que lo aplaudió. Los animales no son hombres. Hay placeres sexuales éticamente inaceptables o patológicos, y todo compromiso con el liberalismo metafísico y el capitalismo es una renuncia a la emancipación humana. Aunque ninguna de esas posiciones fue defendida filosóficamente por Laura Kamm, interesa al hermeneuta, o sea, a mí, que esa falta de argumentación no quitó para nada el favor de los asistentes, lo cual implica que los asistentes estaban felices escuchando todo lo que decía Laura Kamm en contra de la izquierda esta animalista y sexualista.
Aunque ninguna de estas posiciones fue defendida filosóficamente, decía, interesa al hermeneuta que esta falta de argumentación no quitó para nada el favor de los asistentes. Y esto tiene más significado filosófico que la argumentación misma que Laura Kamm no hizo. Se trata de un hecho que la historia de largo plazo juzgará tal vez como parte de la identidad y la fuerza de lo andino, justamente como un pensamiento y una manera de ver la vida extraña en el sentido de genuinamente diversa de aquello que el liberalismo de izquierda del occidente considera la agenda y el destino de las regiones donde es vigente. Hablar de marxismo revolucionario y colmar con ese discurso las aulas y los auditorios culturales de 1980, como hacía Laura Kamm, no es cosa de juego. El hecho de que aún llenen los auditorios indica algo local y andino, algo aunque no relacionado con el marxismo. Pues la caducidad epistemológica y metafísica, pero también histórica del marxismo como una teoría, no requiere prueba. ¿Ya? Estoy en un mundo, en este momento estoy en un auditorio y no sé qué está pasando, ¿no? Porque comenzó la tarde con una conferencia marxista que decía exactamente lo contrario. ¿Ya? Pero en fin. Pero volvamos al hotel de mi encuentro con Laura Kamm. Esto lo voy a leer porque es un poco chistoso, ya lo siento. El lugar se llamaba Pacha Hostel, algo así. En la primera cuadra del Jirón Lima de Puno. Este jirón, un lugar elegante donde una cena puede resultar más cara que en el europeo y exclusivo balneario costero de Miraflores. Laura, a quien yo no conocía, iba rodeado de su corte de rubias, hablándoles en un español que ellas no entendían sino en inglés, idioma que Laura Kamm confesó no frecuentar. Les comentaba en Franglish, entusiasta sobre sus logros como filósofo, y dijo algo muy gracioso que me provoca decirlo: he leído en mi vida 25.000 libros. ¿No? Esto motivó que algunos otros profesores y yo sacáramos la cuenta de cuántos libros le había tocado por día, suponiendo que el día tenía 24 horas. ¿No? Pero tal vez leyó mini libros de 2 páginas, no sé. Mientras tanto, él cortejaba a las ninfas. Su personalidad dominaba el escenario de mantequilla y pan serrano. Reclamando enfático un café digno de su fama en el sur andino, puesto que quería un café más lujoso del que nos servían, se hallaba allí quizá el último que es capaz de creer, fuera del argentino Atilio Borón, a quien conozco, que los presupuestos conceptuales del marxismo son filosofía y además herramientas genuinas para interpretar la realidad. Por motivos que me resultan extraños, e ignorando con quién compartía sus opiniones, me refiero a mí, me refirió Laura Kamm acerca del puro relativismo que la hermenéutica filosófica significaba y que en su opinión había contaminado el discurso de la izquierda andina, derivando su interés a ritos ancestrales y a la palabrería de lo originario. Debo aclarar que todo lo que cito de memoria lo escribí cuando lo tenía fresquísimo, o sea que lo pueden tomar como si lo hubiese grabado con HD, solamente que no, como soy hermeneuta y no tecnológico, entonces no tengo todos estos recursos estupendos para grabar. Entonces cito a Laura Kamm desde mi memoria, en la que confío. A estos de aquí no se les ha dado en creer ahora en mitos y ritos de los Andes, cuando la filosofía, como todo el mundo sabe, se basa en la superación del mito por la razón. Eso dijo Laura Kamm. Luego agregó esto: ¿no es verdad que la filosofía nació cuando el hombre griego superó el pensamiento mítico? ¿Quién podría negar eso?, me dijo Laura Kamm. ¿Acaso estos quieren volver a la religión? Laura Kamm, acto seguido, acusó a la hermenéutica, y creo que injustamente, de ser cómplice de la evolución del liberalismo de izquierda. En sus agendas frívolas, eso lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, de animalismo y fomento de la sexualidad. Dicho todo en términos algo más exactos y enfáticos, es decir, que si a ustedes les parece horrible lo que estoy hablando, no tienen idea de lo que dijo su autor. ¿Ya? A esto último, relativo a la hermenéutica, volveré al final. Yo creo que nada puede ser más equivocado ni más injusto que atribuir a la hermenéutica las agendas de activismo de los liberales de izquierda o sus doctrinas. Pues si hay una filosofía incompatible con el liberalismo metafísico, esa es la hermenéutica. Gianni Battimo, mencionado, lo voy a decir acá porque no puedo evitarlo, lo siento, pero se mencionó por ser acompañado por 3 africanos que siempre lo escoltaban, lo cual, dicho sea pasar, si me están grabando o algo, es falso, ¿ya? No le gustan los hombres negros, ¿ya? Le gustan rubios. Entonces,
si conociera a Gianni Vattimo un poco más, quizás se esmeraría mejor en describir a sus acompañantes, y nunca son tres, generalmente es uno nomás. Gianni Vattimo, mencionado con especial interés en esta conversación por Laura Kamm, puede en efecto compartir algo del activismo liberal de izquierda, pues se haya comprometido con el movimiento y la ideología gay. Ya, pero esto sí hay que escucharlo bien, ¿ya? Pero creer que este filósofo particularmente es como pensador y no como otra cosa, un liberal de izquierda, implica dos cosas que hablan mal del objetor. O uno no ha leído sus libros, que son lo que cuenta en la filosofía y no las personas, ¿no es cierto? O uno no los ha comprendido, que es lo que cuenta de la lectura. Como ya he notado, Laura Kamm suele ser algo excesivo en su forma de expresarse, ¿no? Y aquí hay un discurso bastante largo sobre su argumentación contra la gente que lo voy a omitir para aliviarles cosas que quizá no es necesario leer aquí. Una de las razones de esta memoria es que pude observar en el transcurso del Congreso que Laura Kamm no es el único filósofo regional en su honesta adhesión marxista. Es decir, había más marxistas, que curiosamente también querían ser andinos y también querían reivindicar los mitos y el pensamiento prehispánico y una serie de esas cosas. Aún la lucha de clases, la dictadura del proletariado, la violencia como partida de la historia y la ansiedad por una explicación filosófica basada en la economía o la racionalidad científica son frecuentes en los Andes. Lo extraordinario es que, como Laura Kamm mismo ha comprendido, los marxistas regionales desconocen la problemática filosófica que plantea apostar por un pensamiento o más aún una filosofía andina, y a la misma vez secundar todo ese discurso de la lucha de clases, el proletariado, etc. Quizá lo único que acerque a ambas aproximaciones es que pueden las dos pasar por ser de izquierda. Pero el capitalismo light de los socialdemócratas de la tercera vía, como Anthony Giddens o Philippe Petit, es también de izquierda. Y es bien sabido que nada tiene que hacer esa izquierda con reivindicaciones indígenas, étnicas o culturales en general, y se enlaza en cambio con el economicismo metafísico cuya agenda en el mundo ha generado la reivindicación justamente de algún tipo de indigenismo, que es en oposición a esta clase de pensamiento que aquí llamamos generalmente caviar y que tiene que ver con tener mucho sexo, hacer mucha plata o defender a las mascotas, ¿no? Tal vez muchos liberales de izquierda o izquierdistas tercera vía adopten discursos multiculturalistas, interculturales o de diálogo entre culturas. Dicho sea de pasada, no estoy hablando mal de ningún invitado que jamás haya traído a esta casa de estudios. Pero suele ser siempre bajo el esquema metafísico liberal, cuya consecuencia es el mismo economicismo metafísico contra el que en el Congreso da lugar y sentido a las posturas en favor de un pensamiento o de una filosofía andina. La filosofía del multiculturalismo, lo intercultural, etcétera, que se sobreentiende es parte del discurso del liberalismo de izquierda, ha sido pensada en función de realidades sociales donde, esto quiero que lo escuchen bien porque es la parte pedagógica de esta charla, donde hay agrupamientos humanos cuyo encuentro va de la mano con un alto nivel de conflictividad. En esas realidades, el lugar hermenéutico de encuentro es preferentemente una sociedad capitalista organizada metafísicamente, bajo valores e instituciones políticas liberales que se hallan fuera de cuestión y a la que se supone los agrupamientos humanos en conflicto desean pertenecer, ¿no? Todo lo cual suena un poco raro porque ahora toda la gente se está matando en la mitad de Europa, ¿no? Pero bueno, así es como surgió el multiculturalismo para que la gente esa no se mate, ¿no? Ya, con lo cual se demuestra cuán eficaz ha sido ese discurso finalmente. Sin duda, eso ocurre en el Canadá, donde Charles Taylor esbozó en la década del 80 un libro que se llama El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Y por supuesto, ocurre en la Europa de la inmigración descontrolada que existe hoy. Eso no es lo que sucede en el mundo andino, ¿ya? Esto es. Y tampoco lo que ocurre con las realidades histórico-sociales alternas del mundo contemporáneo, que no son la minoría, sino la mayoría. Allí donde no hay gay marriage, donde por lo regular el poder no se separa de la religión, ni se halla en conflicto con ella, y donde, por lo demás, no hay tampoco crisis económica, sino hasta hay riqueza.
ni inmigración masiva, ni instituciones metafísicas liberales, y donde por alguna razón será, estos discursos filosóficos sobre el multiculturalismo, etcétera, a nadie le interesan. La filosofía de la que aquí se trata no ha sido pensada, como se hace aquí y se hizo en el 15 Congreso, para afrontar el reto de sociedades que aspiran a situar sus creencias e instituciones políticas básicas fuera del esquema liberal que rige el mundo occidental actual, un horizonte economicista, cientificista y racionalista. Y por eso también, palabra que no se usa desde la Segunda Guerra Mundial, por razones que no me interesan ahora, nihilista, donde no tiene sentido tomarse en serio las diferencias de los agrupamientos humanos exigidos de convivencia. Por eso es que la seriedad viene del otro. El otro es el que pone la bomba, porque en parte ya está harto de que pretendan que él desea también ser liberal, que él también quiere casarse con su mejor amigo, que él también quiere que su perro y él compartan el mismo lugar en la mesa, etc. Quien desee pensar seriamente el mundo andino, volvámonos a nosotros mismos que felizmente no tenemos esos problemas, desde un ángulo filosófico, no debería abordar los problemas filosóficos que son de su interés desde el multiculturalismo, etc., sino desde alguna filosofía que le permita diferenciarse del mundo occidental, sin tener a la misma vez que aceptar sus instituciones y sus valores, lo que evidentemente conduce tan solo a una penosa perplejidad. No vivimos en París, fíjese que esto lo escribí antes de la bomba, no vivimos en París o en Londres, ni en la nueva Alemania multicultural donde están los inmigrantes, sino que vivimos acá. Volvamos a Laura Kamm. La tarde-noche que reconocí a Laura Kamm y me acerqué a entrevistarlo, jueves 29 de octubre del 2015 en el hotel, le hice una entrevista de unos 25 minutos, dedicada principalmente al problema filosófico que plantea la idea de un pensamiento andino y su relación con el marxismo, ¿no? Es decir, en el fondo esta conferencia debería ser interesante para alguien que le preocupa el marxismo, su aplicación en la realidad o que esté interesado en el pensamiento andino, ¿no? Debo decir que desde que fui a ese congreso me he quedado enamorado del pensamiento andino, aunque no sé si exista realmente, ¿ya? Pero me parece algo digno de ser amado siendo desconocido. Alcancé a decirle de mi parte que el marxismo era tan apropiado para un discurso sobre agrupamientos humanos en conflicto como lo es el liberalismo en la filosofía del multiculturalismo, etc. Eso es puro chiste. Laura Kamm juzgó a partir de sus presupuestos que ninguna posición de izquierda era compatible con la idea de un pensamiento y menos de una filosofía andina. En el Congreso dijo que había dos tipos de filósofos, ya lo voy a repetir aquí puesto que la camorra que no está prohibida, ¿no? Es que dijo que había dos tipos de filósofos, ¿no? Estaban los filósofos materialistas, que eran machos, ¿no? Y estaban los idealistas, que eran gays, ¿no? Pero no creo que no dijo gays, sino otra cosa, ¿no? Creo que dijo que eran maricones o algo así. Felizmente eso no me dijo a mí en la entrevista, sino que me dijo esto que está acá. Filosofía andina, ¿qué es eso?, me dijo Laura Kamm. Hablar así no tiene ningún sentido. En esto creo que se haya equivocado, y ya que su elocuencia y su seguridad no me dieron entonces oportunidad de argumentar nada, puesto que habló él solo los 25 minutos, reservo un lugar más adelante para completar esta charla con mi punto de vista. Expresamente deseo aclarar que no lo haré para defender un pensamiento de izquierda, pues ya se podrán imaginar lo que pienso de la izquierda en general, ¿no? Los animales, si fueran seres humanos, deberían estar bien agradecidos con ella. Y que plantearse estos tópicos como si implicaran un compromiso de esta manera involucra a lo andino con las agendas de la izquierda individualista liberal, sus instituciones y valores nihilistas, que como ya se ha visto, no parecen ser del gusto de los andinos mismos. ¿No? Porque de repente a los costeños sí les gusta eso, pero el problema del pensamiento andino no es para los costeños, sino para los andinos, ¿no? Lo haré, en cambio, para rescatar la pertinencia filosófica y el interés social e histórico que las posturas en favor de lo andino tuvieron en el 15 Congreso. Es decir, voy a darle una visión positiva a todo eso que todavía no termino de comprender. Baltimore recientemente ha intentado reivindicar el uso de comunista para referirse a una postura de izquierda que se halle fuera de los lineamientos del liberalismo de izquierda, con lo que quiso significar que su posición, o sea, la de Baltimore, filosóficamente hablando, es confrontacional con el capitalismo y de manera derivada ya de sus agendas nihilistas, ¿no? Así que el que él sea homosexual no tiene nada que ver con que él sea liberal de izquierda, ¿ya?
Pues decir, ser homosexual es algo que se puede haber hecho en cualquier cultura, en cualquier momento del tiempo, que eso no vuelve de izquierda a nadie, ¿no? Una manera andina de hacer filosofía podría quizás ser denominada comunista, pero de ninguna manera marxista. Aunque uno puede creer que Alain Badiou es comunista, que de alguna manera Ernesto Laclau y su esposa, o Gianni Vattimo también lo son, en mi opinión humilde y modesta, y a pesar de lo que ha dicho Óscar Martínez más temprano, sería un grave error creer que se trata de pensadores marxistas como lo eran los de la época de la Guerra Fría. Los que en la actualidad se autodenominan comunistas no son estudiosos del legado de teoría económica o de filosofía de la historia de Carlos Marx, excepto Óscar Martínez, ¿ya? Esa es la salvedad. Sobre lo que ya no se realiza estudios académicos significativos, salvo el de Óscar Martínez. Y resulta raro en realidad hallar estudios de cualquier clase, incluso para estar en contra de esas ideas. Y esto se debe a que digan lo que digan los antes mentados, ellos mismos no se toman en serio, o sea, Badiou o Laclau, etc., los rasgos que definen el marxismo como una filosofía, a saber, una metafísica de la historia, que es la traducción en términos sociales del lenguaje cientificista, racionalista y economicista, que sería propio de un filósofo que de verdad fuera marxista. Tampoco se toman en serio pensar un régimen político comunista, que eso debería ser, digamos, si yo quiero hacer la revolución es para llegar a algo, ¿verdad? Pero no puede ser para llegar a lo que ya ha fracasado, tiene que ser para llegar a otra cosa, ¿no? Y justamente de eso no existe la teoría, ¿no? Bien, voy a leer esto también. Tampoco se toman en serio pensar un régimen político comunista, donde reinara ese marxismo economicista, etcétera, en el sentido de no democrático representativo. Esto lo voy a decir para gran horror de Víctor Andrés, que, digamos, un régimen político libre de esa amenaza a todo proyecto histórico de largo plazo antiliberal que son los procesos electorales, que ahora se llaman democráticos, aunque sería mejor llamarlos solamente liberales, pues el ABC de todo conocimiento político, de alguien que hace teoría política, es que la democracia liberal es solamente una variedad de la democracia y en realidad uno puede decir en un cierto sentido razonable que la China comunista o que la Alemania nazi también eran democráticos. No son los procesos electorales los que hacen a los países andinos de izquierda gobiernos inestables y geopolíticamente vulnerables. Mientras escribo esto, resaltan los casos de la Venezuela bolivariana, que ha sido históricamente y es el factor determinante de la revolución antiliberal en América Latina. ¿Y no es acaso el caso de la República Argentina, uno de sus sustentos más significativos y tierra de origen del Papa, que además no es acaso aliado de la revolución? Él también. Todos sin excepción, porque eso sí, la revolución, y esto es algo que siempre se lo digo a Vattimo y me da gusto decírselo a ustedes, el proceso revolucionario mundial de la actualidad, es decir, todos los cambios históricos significativos no occidentales, e incluyen ellos a los de América Latina, implican algún tipo de arreglo entre la religión y la política, ¿no? Mientras que en el mundo occidental es al revés, ¿no? Es el divorcio de la religión y la política. Como ahora estamos en guerra mundial los unos con los otros, pero felizmente nosotros en una parte pacífica, en una parte poco afectada, algún día veremos cuál de los dos modelos representa mejor la realidad. Ese es un chiste. Todos sin excepción se adhieren a una manera de concebir la política para la cual la herencia ética y política de la Ilustración es determinante, algo que Vattimo y Santiago Zabal han denominado democracia metafísica, pero contra la cual no es mucho lo que han podido argumentar, en gran medida porque no han sido capaces de imaginar un régimen político que fuera políticamente incorrecto, es decir, no liberal, y que fuera viable en el largo plazo. Yo tengo mi idea de qué regímenes son viables en el largo plazo, pero eso lo podemos discutir después si es que queda algún tiempo. Esto genera una distancia hasta ahora insalvable entre la realidad social e histórica de las transformaciones revolucionarias auténticamente existentes, no solo en América Latina, y discursos como los de los mentados u otros. El único país comunista de verdad en América es Cuba, que como realidad revolucionaria exitosa y vigente, o sea que tenía un modelo muy bueno porque ha subsistido, que es la mejor prueba de su verdad, tuvo en el 15 Congreso a la profesora de la Universidad de Oriente como representante.
Y ya se pasó todo el rato hablando de lo maravillosa que era la revolución, que era un éxito, y que al que no le gustaba que se fuera, que ahí estaban las balsas para irse navegando a otro continente lleno de esperanza, ¿ya? Ella recordó a todo el auditorio, incluido a mí, que si uno se haya interesado en la verdad de los problemas políticos y sociales, debería encender el canal Telesur, cosa que yo hago. Descubrí con sorpresa que la mayoría de la gente que estaba en ese congreso también veía ese canal. Quiere decir que estamos conectados, hay una realidad que nos conecta, ¿no es cierto? A pesar de que, digamos, algunos ahí eran antirreligiosos y yo no soy antirreligioso, sin embargo, todos vemos el canal Telesur, que es un canal que es neutral en materia de religión y donde se resalta todas las cosas religiosas de los gobiernos revolucionarios para cualquier persona que vea ese canal, ¿no? Sale Putin con el patriarca de Moscú, ¿no? Cuando hay misas en La Habana se filma completa, ¿no? Que es algo que no se ve en ningún otro canal, ¿no? Bien, ahora reflexionemos un poco. Cuando uno ve al actual presidente de Cuba en la primera fila de las grandes misas multitudinarias que se ha celebrado últimamente en La Habana, particularmente en el último lustro, cabe preguntarse si él mismo es cientificista, racionalista o economicista, como Lora Kam. O sea, ese que es el dirigente de la revolución, él sí va a misa, ¿verdad? Mientras que Lora Kam, supongo, no va, ¿no? Y que él podría estar más bien en el mismo club que ustedes, de escépticos, ¿no? No sé. O si cree en algún tipo de metafísica de la historia, con esos rasgos en la cual Cuba fuera la realidad del espíritu absoluto, fuera el espíritu absoluto en Chevy, ¿no? En realidad, el presidente de Cuba parece ser comunista tanto como el teócrata de Irán, un clérigo chiita que es más poderoso políticamente que el emperador al que ha sustituido con la revolución, puesto que el Shah tenía menos poderes discrecionales de los que tiene el actual teócrata, ¿no? Que es un obispo, solo que no sé cuál es su nombre en la religión esta de iraní, ¿verdad? O es tan comunista como el gobierno ruso, que ha sellado una alianza entre el Estado y la Santa Iglesia Ortodoxa y que va camino a restablecer además la monarquía, como otros países orientales, de Europa Oriental, quiero decir. O el presidente de Namibia, ¿no? Que hace poco dio un discurso anti-gay en la ONU, ¿verdad? Eso es para abreviar, ¿ya? Con algo de reticencia debe incluirse en esta lista, aparte de China e India, megapaíses donde hoy se defienden las religiones nacionales a costa del Estado, que las sufraga y reconstruye los templos y le paga a los clérigos de sus religiones, se levanta, restaura los templos, etcétera. También hay que sumar al Vaticano, ¿no? Puesto que el Vaticano resulta ser que es uno de los grandes amigos de la revolución, ¿no? No hace más que unas cuantas semanas le dijo al presidente del Ecuador cuando se estaba despidiendo: esta es nuestra revolución. Ahora les contaré como chiste, porque ya que se me permite todo, que una persona muy religiosa de Ecuador con la que me reuní hace poco me dijo: mira, para que sepas lo que piensa Dios de ese papa, puesto que hay un modelo en el cual se razona así y funciona, apenas se bajó el papa del avión, el sol esplendoroso de Quito desapareció. Y comenzó a llover y llovió incesantemente hasta que el papa se fue. Una hora después de que el papa se montó en el avión, volvió el sol, ¿no? Hay gente que piensa que el papa quizá no está en el camino correcto y ellos tienen su propio método que no sé si será muy exacto, pero es bien interesante. Todos estos países, desde Irán a la Santa Sede, son aliados del comunista de La Habana. Si hubiera algo comunista en todo esto, con certeza no hay nada que sea, como ya dije, racionalista, ni cientificista, ni economicista. La revolución no le consulta a los filósofos para hacer, o como diría Joseph de Maistre, la revolución camina por sí sola. Al menos no le consulta a los filósofos que dan prioridad a los procesos electorales sobre el pensamiento de la realidad y terquean, como es fácil comprobar, con la Ilustración, la revolución sexual, etcétera, etcétera. Eso lo voy a omitir. Badiou o Bátimo, si son comunistas en algún sentido, calzarían como comunistas utópicos, esto es, unos comunistas llenos de esperanza social en un futuro mejor para los desfavorecidos, pero con la triste situación que Marx, para suerte de él, no conoció, de no contar con ninguna teoría económica o metafísica detrás que justifique ese entusiasmo. Laclau y su esposa son unos socialistas schmittianos que le deben más a Heidegger que a Marx a la hora de hacer filosofía política. Como se ha visto, los desfavorecidos mismos, en aquellos procesos históricos que están en sus manos de verdad en la actualidad, sea en América, en África o en Asia o en Europa, debe decirse,
tienen más que enseñar a un filósofo marxista que tuviera hoy la pretensión de hacer de su vanguardia que, digamos, la teoría marxista. Bien, esto lo voy a cortar. Como ya he anticipado, la breve entrevista entre Laura Kamm y yo trató el tópico central del 15 Congreso Nacional de Filosofía, que era la cuestión de los conflictos culturales. Laura se presentó primero ante mí como un filósofo marxista. Luego de haberle yo preguntado por el contenido de su ponencia plenaria, esto es, de la conferencia que él tenía que dar después, me dijo, cito de mi memoria, que es casi tan buena como este sistema. Vengo, me dijo, a poner en su lugar a todos estos filósofos andinos. Ahora han venido con esta nueva moda de lo indígena, del pensamiento de los pueblos originarios, a hablar del pensamiento andino, la filosofía andina, cosas que no existen, me dijo. Hablan estos de la Pachamama, de la tierra y de los sapos, pero, enfatizó Laura Kamm, esas realidades solamente existen para los pueblos primitivos. Son producto del pensamiento mítico donde todo es pura superstición. La verdad es aquí que todo o es ciencia o no es nada, dijo Laura Kamm. Y lo que no es ciencia, ¿qué cosa puede ser? Nada. Apenas puede ser folclore, una cosa de antropología. Como me he extendido demasiado, voy a abreviar un poco más. Laura agregó luego un paréntesis digno de observación y que va a ayudarme a llegar al punto final de esta memoria. Dijo Laura Kamm ya con el chofer esperándolo en la puerta del hotel, ¿no? ¿Y de dónde sale esto de volver al mito, de renunciar a la razón? Pues sí, qué buena pregunta, ¿no? Porque se habrán dado cuenta de que esta idea de renunciar a la razón me parece bien interesante. La respuesta es de lo más interesante para quien esto firma. Estos Feyerabend, me dijo, los lácatos, introdujeron el caos en la teoría de la ciencia, ya desde Popper, y después apareció eso de la hermenéutica. Y luego viene esto de la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Imagínate, los filósofos posmodernos que dicen que la ciencia no conoce la verdad o que la verdad no existe y que la ciencia es cosa superada y se aparece este Gianni Vattimo a decir que se acabó la epistemología y a cuestionar la modernidad, etc. Como ya saben, he omitido la parte que hubiera sido la más divertida, puesto que no he venido a divertirlos, ¿no? sino a conversar. La primera consecuencia de lo arriba expuesto es que todo marxista o posmarxista que es economicista, etcétera, 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 practica una especie de magia conceptual cuando quiere llevar a cabo empresas tales como la filosofización del patrimonio cultural andino. Para que esto sea posible, por decirlo en un lenguaje cuniano, se requiere de un paradigma diferente, que no sea economicista, ni cientificista, ni nada por el estilo. Por la misma razón, el pensamiento y las agendas del liberalismo de izquierda, que presuponen de igual modo una suerte de consenso en que todo lo que importa es económico o algo así, que el único criterio a examinar y comprender la realidad es la razón y que degrada, posterga o minimiza lo ancestral, originario, tradicional, mítico o religioso en nombre de un saber más cierto o científico, nada tiene que aportar en una articulación conceptual de raíces o intereses andinos. Laura, pues, en esto al menos tiene toda la razón, ¿no? Y creo que ahí lo dejamos. Como diría de Mestre, se pide más, y lo complemento diciendo, ya no me alcanza el tiempo. Gracias. Muy interesante la presentación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que hubo ciencia en el mundo andino? Yo tenía 3 comentarios breves en respecto a la exposición. Ciencia como método científico, según lo entendía Galileo, no, obviamente, pero sí había conocimiento, sí había observación cuidadosa, sí había medición. Los incas, los carolinos sí construyeron cosas fabulosas, ¿no? Entonces, simplemente no había esta división clara ahora que tenemos, o más o menos clara, entre ciencia y religión, ¿no? Estaba todo mezclado, pero sí había observación cuidadosa y tratamiento científico, o digamos, de la realidad, mientras que se mezclaba también con el tema de los mitos. Yo no le quitaría el mérito. Y si la filosofía es el amor por la sabiduría, pues también había filosofía en un sentido extendido, tal vez, ¿no? Si filosofía es un producto griego, obviamente, si tú eres, ¿cómo se llama?, chauvinista de la filosofía, entonces tiene que ser griego, ¿no?
Y otros dos comentarios sobre el multiculturalismo. La convivencia de mentalidades, de creencias, de culturas deben ser respetadas, ¿no? Eso se basa en el multiculturalismo, el respeto de la otra cultura, ¿no? Y justamente lo que quiere ISIS es establecer una sola cultura y destruir a las demás, ¿no? Por lo tanto, ISIS debe ser destruido y es un atentado contra el valor del multiculturalismo, permitir que esa cultura exista. Por lo tanto, tiene que desaparecer. Ese es mi comentario, ¿no? Ahora que estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Aparentemente están todas las naciones metidas ahí y me parece que yo soporto a Francia en ese sentido. Bueno, y qué importa que acá no nos afecte, porque tarde o temprano, si ISIS gana, afectaría a todo el mundo y afectaría nuestra manera de pensar, desaparecería la filosofía y desaparecería el libre pensamiento si ISIS estuviera a cargo. Bueno, y segundo, sobre el concepto de cientificismo, es importante distinguir lo que es el cientificista del científico, ¿no? Si revisan la definición, el cientificista es el que piensa en absolutos, no en probabilidades, ¿no? El que cree con una fe casi religiosa en los productos de la ciencia, ¿no? Y por eso que el cientificista se equivoca, porque él no entiende del método, él toma el producto de la ciencia como algo terminado. Y cuando a veces los científicos cambian de opinión, dicen la ciencia se ha equivocado. No, el conocimiento, no el método, ¿no? Entonces hay que, es como, no sé, diferenciar a una mujer de una mujerzuela, ¿no? Igual, a un científico de un cientificista hay que diferenciarlos, ¿no? También, ¿no? Nada, eso es todo el comentario que tenía. Un ratito ahorita, nada más déjame contestar esto antes de que, por si acaso, antes de que se acabe el video. Ya, miren, digamos, estamos considero que estamos en una guerra mundial, solamente que esta es una guerra mundial cuyos bandos es muy difícil identificar, ¿no? ¿Por qué? Porque las identidades de quién es amigo y enemigo son variables, porque implican ciertos factores de particularidad, ¿no? Por ejemplo, Europa está dividida en dos claramente. O sea, para uno que está al tanto de la información de qué está ocurriendo en Europa, está claro que hay una Europa de Alemania hacia el oeste, ¿no? Y la otra Europa, que inclusive puede estar incorporada a la OTAN, pero que evidentemente tiene, para decirlo en términos filosófico-políticos, no tiene una constitución diferente, ¿no? ¿Dónde hay matrimonio gay? De Alemania para allá. ¿Dónde no hay? De Alemania para acá. ¿Dónde es que hay estigma contra la religión? De Alemania para allá. Ahí hay Estado laico, ¿no? Ahí se destruyen iglesias, digamos, una persona que habla a favor de la religión automáticamente es sacada del sistema, etc. Mientras que al revés, del lado contrario, las iglesias son iglesias nacionales, los patriarcas colaboran en las acciones cívicas, incluso en los países que son católicos también la iglesia está comprometida directamente con el régimen, eso pasa en Polonia, en Eslovaquia y en Hungría, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Por ejemplo, ahí evidentemente hay una rivalidad y es más fácil comprender Europa Oriental en relación con Rusia, que tiene el mismo programa, que en relación con Alemania, que tiene el programa de Francia, ¿no? Es el programa, en mi opinión, nihilista, ¿no? También hay una oposición entre el mundo islámico y el mundo occidental. Luego, el mundo islámico no necesariamente es lo mismo que el ISIS. Luego, difiero en que el ISIS quiera conquistar todo el universo. Yo creo que eso es la mala prensa que le hacen al ISIS, ¿no? Creo que lo que el ISIS quiere es restablecer. Yo no quiero defender al ISIS porque yo soy católico, apostólico, romano, tradicional, ¿ya? Así que para mí, desde mi punto de vista, mientras que el ISIS se quede en Medio Oriente está bien, ¿no? Y quiero que se salga de Europa, o sea, no estoy incluso en grupos de anti-islam, ¿ya? Yo personalmente estoy... el sufrimiento de la gente que vive en ese estado. Bueno, pero... Es un estado, o sea, no es terrorismo, es un no, estado. es un estado. Pero ¿a ti no te parece que el sufrimiento lo producen los franceses cuando bombardean las ciudades y no necesariamente el ISIS cuando las gobierna? Porque ahí también hay un problema de información, ¿no? O sea, una de las razones por las cuales el Estado Islámico ha prosperado es que la población lo ha aceptado. La gente que huye de Siria... La gente que huye de Siria masivamente no necesariamente está huyendo del Estado Islámico, que es lo que dice la televisión, sino que están huyendo o del dictador de Siria, que dicho sea pasada, a mí no me cae tan mal, no por ser dictador, sino porque es el gobierno legítimo del país, o están huyendo de Al-Qaeda, que es financiada por los Estados Unidos, ¿no? Porque Al-Qaeda no se financia sola, sino que tiene financiamiento externo. Supuestamente se le da el dinero a unos islámicos moderados, pero nunca has visto a un solo islámico moderado. Pero tú puedes buscar los videos que están fechados, felizmente, ¿no? O sea, una cosa buena de Internet es que en ese sentido no miente, ¿no? Yo puedo encontrar por su fecha
la presencia de mercenarios rusos que han colaborado para un bando o para el otro, ¿no? Dependiendo si eran pro-islámicos o si eran pro-sirios, ¿no? De armas norteamericanas altamente sofisticadas en manos del Estado Islámico, que es evidente que Estados Unidos no se las dio al Estado Islámico, se las dio a otro grupo y ese grupo se la pasó al Estado Islámico. Ayer alguien me dijo que el Estado Islámico tiene tanques, claro, porque los soldados sunitas de Irak se los han regalado, ¿no? Es decir, no es que los terroristas han conquistado los tanques, sino que la gente misma que es de esa religión está de acuerdo con que exista un califato. No quiero defender esto, ¿no? Porque tiene demasiados aspectos nefastos para mí como occidental y más todavía como cristiano, ¿no? Así que, pero sí trato de comprender la realidad, ¿no? Ese es el punto. Trato de aceptar la realidad tal como es, justamente para poder enfrentarme a ella si ese es el caso, ¿no? Entonces, bueno, como se hace tarde, yo creo que ahí nomás lo podemos dejar. Ya saben que yo voy a la iglesia, ¿ya? En consecuencia, nadie puede creer que yo esté aliado de esa institución, y menos en la medida en que hace cosas terroristas, pero sí me queda claro que los enemigos de esa institución tampoco es que sean unos santos, ¿ya? Sino que cometen atrocidades, y esas atrocidades deben ser tomadas en cuenta cuando uno va a juzgar a los primeros también, ¿no? Y además, nunca habría existido el Estado Islámico si los Estados Unidos y la OTAN no hubieran intervenido en Siria en su guerra contra Rusia, ¿no? ¿Ya? Y si no hubiera Corán, tampoco hubiera existido el Estado Islámico para comenzar. El Corán dice explícitamente cómo matar a los que no creen, ¿no? O sea, ellos quieren conquistar el mundo. O sea, ellos no quieren conquistar Orbea, quieren conquistar el mundo. Y si tuvieran armas de destrucción masiva, ya las hubieran lanzado. O sea, es todo lo que esta universidad y todas las universidades aspiran, el libre pensamiento, ¿no? Y la mayoría de gente sufre. Entonces, hay que ver si el daño que causan las bombas es un daño justificado para liberar a todas esas personas que a veces no pueden huir, ¿no? Por eso que hay tanta gente en las fronteras, no huyendo de ese estado absolutista, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Arabia Saudita es un estado absolutista y nadie se está escapando, sino que al contrario hay un montón de inmigrantes que van a trabajar, ¿no? O sea, todos los estados del Golfo Pérsico que son absolutistas tienen un número enorme de inmigrantes de origen árabe que vienen de países pobres, republicanos y laicos a buscar trabajo ahí, ¿no? Pero ya es suficiente porque solo vamos a poder grabar 5 minutos más de esta conversación. ¿Alguien tiene algo que preguntarme? Porque ha habido personas a las que las he... ay, sí. Porque probablemente mi comentario sea más corto. No, de hecho, yo solamente quería comentar dos cosas sobre... Hay muchas cosas que quisiera comentar, pero más corto. En algún momento dijiste que amabas aquello que no conocías y que ibas a explicar aquello que no habías terminado de entender, que son precisamente dos cosas que me parecen contradictorias, ¿no? Y amar algo que no se conoce, no como amar la idea, el abstracto, a menos que haya sido eso y no lo entendí bien, sino como amar algo que no conoces completamente y explicar algo que no has entendido. Y lo del modelo de realidad, no quiero hablar en política, no quiero entrar en la política, pero al fin y al cabo la realidad nos va a mostrar los resultados, ¿no? O sea, de cualquier teoría que tengamos, absolutamente. Bueno, en este caso, en lo segundo, estamos completamente de acuerdo, ¿no? Justamente una de las razones por las cuales considero que lo políticamente correcto debería desaparecer es porque ha producido el mal, ¿no? Quizá el Islam, con todo el mal que podría haber hecho, puesto que destruyó Memphis y Tebas, destruyó Babilonia, destruyó Persépolis, ¿no es cierto? No creas que no estoy al tanto de que los islámicos no han sido precisamente una gran pieza del mundo occidental, sino que destruyeron cientos de años de civilización. Quizá todo el mal que han hecho, sí, mataron 10.000 monjes que vivían en el desierto del Sinaí, ¿no? Los aniquilaron a todos a flechazos, no dejaron a uno solo. Cristianos, gays. Sí, mataron toda clase de gente. Y todo está especificado en el Corán, o sea, a los herejes les cortan las manos y la cabeza, eso es justamente lo que hacen, si bien el libro. Igual a los gays hay que tirarlos a los homosexuales del edificio. Es justamente lo que hacen todo el tiempo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, está en su libro. Digamos que es una religión poco atractiva para los homosexuales, ¿no? Ya, pero o sea, que si uno es gay tiene que no ser de esa religión porque se tendría que autolanzar. Lo que sí es que posiblemente el mundo tecnológico occidental ha producido mayor mal más intensamente en un lapso más corto de tiempo que cualquier otra experiencia humana que yo recuerdo.
Es decir, no, pero las dos guerras mundiales, ninguna de las dos guerras mundiales fueron hechas por principios religiosos o por principios místicos, ¿no? Sino que fueron hechos por razones económicas o por razones políticas que estaban inspiradas a su vez en ideas modernas relacionadas con la ciencia. Que eso es algo que yo no suelo decir, pero también digamos, si vamos a hablar seriamente, la ciencia tiene algo que ver en esas situaciones bélicas. Pero los datos, o sea, en el siglo XX... ¿Cómo mataron a los judíos científicamente? En el siglo XX han muerto mucho menos gente por violencia que en cualquier otro siglo en la historia de la humanidad. Y el siglo XXI va a morir mucho más gente por violencia, son datos estadísticos. Hay un estudio interesante de Steven Pirken sobre la violencia a lo largo de la historia, ¿no? Y recoge datos de todo eso. Y en realidad tenemos esta percepción casi instintiva, ¿no? De focalizarnos en lo negativo, y los medios proveen mucha información que antes no teníamos y estamos sesgados, ¿no? Porque en la realidad cada vez hay menos violencia, cada vez hay más bienestar, cada vez hay menos robos en las calles de Lima, en realidad estadísticamente, ¿no? Ya, un ratito, vamos a decir esto y yo sé que ahí se acaba nuestro video, pero después vamos a seguir conversando. O sea, cuando yo era niño, yo me levantaba en la mañana y allí estaba, a cualquier hora que yo abriera la puerta, mi botella de leche, el periódico del día y el pan, ¿no? Y ahora las casas, y eso era en todas las casas, en todas partes, en toda la ciudad, ¿no? Y sin embargo ahora todo está rodeado de rejas, todo tiene cercos eléctricos, guachimanes, trancas, por algo será, ¿no? A mí me da la impresión de que la violencia ha empeorado y no lo contrario, ¿no? Pero de repente hay un libro que me demuestra que todo lo que yo percibo es erróneo y estoy dispuesto a leer ese libro. Quiero terminar porque hay dos sesgos que se cometen ahí, dos falacias. Uno es el de evidencia anecdótica y otro es el de generación apresurada. La evidencia anecdótica sucede, y son dos sesgos que son juntos, creer que una muestra representativa una sola cosa que ocurre es muestra representativa de absolutamente todo. Y la generación apresurada precisamente se sigue de hacer una inducción falsa, de pensar que uno o dos botones representan absolutamente todo. Y precisamente lo que tú has dicho es absolutamente todas las casas. Y no estoy muy segura que no absolutamente todas las casas compraban ese servicio, ¿no? O sea, pero eso sí, digamos, si yo podía esperar que estuviera la leche ahí, es porque en principio se podía esperar que la leche estuviera ahí, que nadie se la fuese a robar, ¿no? Obviamente no todas las casas compraban la leche de esa manera, había gente que iba al establo, ¿no? Porque mis padres también en una época hacían eso, había vecinos que no tomaban leche, ¿no? O sea, exacto. pero si no hubiera existido, pero si no hubiera existido una regularidad social que me permitía confiar que podía dejarse la leche ahí, mis padres jamás habrían pagado ese servicio. Bueno, voy a o sea, que no terminar es mi caso diciendo... personal, como que yo soy un pobrecito que vivía solito y solamente yo compraba la leche, ¿no? Sino que en realidad mucha gente hacía eso, ¿no? Bueno, ya que quieren hablar de casos nacionales, solamente voy a terminar diciendo Sendero Luminoso, MRTA. Y para que vean si de verdad estamos mejor o no estamos mejor. Y lechense. Bien, creo que se acabó la parte grabada, pero pueden seguir preguntando un rato más, me parece que se lo merecen porque nos hemos robado el tiempo de los demás. Y por supuesto vamos a acabar un poco más tarde, ¿no? O sea que no se preocupen los que estamos atrasados. Sí.